Muy buenos días, tengan todos ustedes oyentes de la 800 AM Radio La Unión y gente que nos sigue a través de canal 23 de Tigo, 17 de Personal y 28 IPTV Copaco para Unión TV. Les saluda un servidor de todos ustedes, Freddy Ortiz, en compañía del señor Sebastián Moyano en Control Central, haciendo juntos en esta hora esta programación que va dirigida a la gente de campo en materia informativa. Bueno, esas son las condiciones. Ayer en conversación con el ingeniero Omar Paredes, responsable de lo que representa el desarrollo Sojapar en su comercialización, como así también la transmisión de los conocimientos, de las tecnologías involucradas a las mismas, nos decía que estas condiciones de lluvia las han puesto a prueba a esta variedad nacional y está saliendo con resultados positivos a la misma. Entonces, estas condiciones de días nublados, húmedos, algo de sol, son condimentos ideales para la proliferación de hongos. Y los hongos, sabemos bien, son no muy agradables en cuanto a su presencia dentro de los campos, porque le quitan calidad al cultivo o al producto y que se busca cosechar, o así también daña a las plantas antes inclusive de registrarse los estados de cosecha. Entonces, fuerza a los productores paraguayos, fuerza a los productores que producen en este momento, que están trabajando en la cosecha, esperando que el sol se mantenga vigente para poder realizar un trabajo óptimo y que la humedad sea la adecuada para poder almacenar los granos cosechados durante un tiempo. Y que también, obviamente, pueda trabajarse ya el campo para los siguientes cultivos que le van a entrar en esa sucesión de cual es muy importante hablar, en donde esa conjunción entre las gramíneas y las leguminosas son una alianza positiva para los procesos de recuperación del suelo, así también de incorporación de nutrientes, así también el evitar la erosión, ya sea por agua o por el viento, y por sobre todo también darle al suelo esa cobertura necesaria para poder dar lo ideal al cultivo que va a estar entonces ocupando ese sitio y generar entonces con ello renta, lo cual se traduce esto en desarrollo para nuestro país y todos los que habitamos aquí. Alimentos seguros y materias primas también para otros eslabones de los segmentos productivos que son muy importantes tocar. La agricultura es muy vinculante, al igual que la ganadería. No solamente se basa en la producción de alimentos, pero también resaltar la importancia para la obtención de materias primas que nutren a otras industrias. La agricultura no compite con ninguna otra, al contrario, las fortalece, las vivifica y por sobre todo dignifica el trabajo de cientos de compatriotas que tienen la posibilidad de, a través de sus conocimientos, aplicar estos y con ello entonces contribuir también a ese desarrollo país que tanto hablamos, que tanto anhelamos. Paraguay posiblemente en junio esté albergando la 54 cumbre de la OEA. Muy importante destacar esto también, la llegada de representantes de diferentes gobiernos que permitirá entonces también poner a Paraguay en el centro de atención momentáneamente de la región o del mundo y la oportunidad de mostrar todo lo que hacemos, todo lo que producimos y también, lo importante, concretar negocios que permitan la generación de puestos de trabajo, la ocupación de muchos jóvenes que están deseosos de trabajar, que están prestos para incursionar en diferentes áreas. Es muy buena la formación técnica que se ofrece en diferentes áreas en nuestro país, desde la agropecuaria, la técnica, como así también otras más, informática y demás, ni qué decir. Entonces, darle ocupación a esos jóvenes nos permitirá escapar un poco de los problemas que vemos alrededor del mundo, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia. Entonces, ¿qué mejor manera de generar propuestas de cambio? Qué mejor manera que ver en los noticiarios, en los diarios, se habilitan fábricas, se habilitan albergues, centros de formación, en vez de estar leyendo que hay más policías, que hay más cárceles, porque es inmediatamente proporcional a lo que todos queremos. Queremos seguridad, pero también queremos trabajar, por sobre todo para evitar que mucha gente vaya cayendo en esa vida que muchos dicen fácil, pero realmente no lo es así. En lo que respecta al campo,
Ayer, como les mencionaba al inicio de la programación, el ingeniero Omar Paredes del INVIO nos decía de que los productores en este momento están trabajando a full ya en la cosecha. Hay algunos que, atendiendo a las condiciones atmosféricas o climáticas adversas en el momento de inicio de la siembra, tuvieron que postergar, estirando más hacia fin de año sus trabajos. Entonces, las labores, obviamente, de cosecha se estiran para finales de enero, algo de febrero, ya apretando o ajustando el calendario de siembra de lo que hace al maíz de entre zafra, que es el cultivo que generalmente le sigue a la soja en la producción. Entonces, es en este momento, o es una especie de trabajo también paralelo que se realiza, es el de la observación de los cultivos para poder entonces determinar las herramientas a utilizarse para la desecación, en el caso de la soja, para darle homogeneidad a la misma, y así también el control de malezas. Todo viene de la mano, hay que tener en cuenta las condiciones, por ejemplo, de las vainas, la coloración, el tamaño de los granos y otros más, para que podamos tener una calidad apropiada y adecuada para que en el silo se pague lo que corresponde por el trabajo realizado durante varios meses. Entonces, antes de hacer la desecación, analizar el estado de la planta. Prestar atención a las vainas y su color, como les decía, las cuales deben estar secas y amarillentas. Otro punto es la adherencia del grano a la vaina. Si este grano se encuentra desvinculado de la misma, es porque la planta ya no le suministra nutrientes y se encuentra óptimo para desecar, según lo que publica en la parte técnica el diario ABC. Desecar y controlar malezas también es aprovechado también para el control de las mismas. La desecación no solamente sirve para secar la soja, sino que también ya controlar las malezas que posiblemente estén emergiendo en el ciclo final de este importantísimo rubro de nuestro país, y que permitiría ya al siguiente cultivo encontrar un campo en condiciones adecuadas para poder en sus primeros estadios emerger con éxito. Según lo que estamos observando, según los estudios, según los trabajos propios de los productores, se pueden perder hasta 2.000 kilos por hectárea si es que no se realiza en forma adecuada estos trabajos, lo cual es muchísimo. Es el punto de equilibrio prácticamente de la producción a campo. Pero, como les dije, hay técnicas, hay tecnologías, hay también hábitos o costumbres que los productores tienen y que aplican o las aplican para poder entonces evitar pérdidas en su cultivo o también daños al cultivo que le sigue en la sucesión. Es muy variable lo que representa el trabajo en el campo, pero como bien mencionado, hay mucho servicio técnico disponible, hay mucha asistencia. Cada empresa copiadora, cada cooperativa, por decirlo así, cooperativas son muy fuertes también en la zona sur, por sobre todo, realizan trabajos de asesoramiento a sus socios y con ello también garantizan una fluidez en la comercialización y obviamente pagar el precio justo por la calidad entregada en las diferentes regiones de nuestro país. Ya con ello también inicia otra etapa, la logística. Cientos y cientos de camiones que están prestos ya para transportar de un punto a otro la cosecha, y con ello también dinamizar otras economías que le siguen en su propia logística también. Como ser lo administrativo, los combustibles, los repuestos, la gente que también indirectamente participa dentro del negocio ofertando algún tipo de alimento o bebida al costado de las rutas, en los copetines, el teterupá. Entonces, indirectamente es involucrante, es vinculante y genera entonces oportunidades para muchos o para todos. ¿Por qué? Porque al moverse los camiones también obviamente lleva detrás de consigo muchos recursos que se distribuyen o se redistribuyen en la cadena de valor del complejo soja. Bueno, entonces las lluvias que están cayendo en este momento nos hacen tener en cuenta la posibilidad de que se avisora un buen año para la agricultura, o que también hay que estar teniendo en cuenta las variedades
que van a estar siendo utilizadas, que tengan resistencia a los hongos, a los fitopatógenos que pululan cuando la humedad es bastante elevada y las condiciones se prestan para su multiplicación en los campos. Entonces, si bien es cierto, los grandes... las publicaciones que se dan avisoran o auguran un gran año productivo, todavía es muy temprano para hablar de ello, ya que la distribución de las lluvias, a pesar de tener un fenómeno niño en la región, han sido muy dispares. Entonces, toda posibilidad de poder generar los rindes que se estiman o se mencionan año tras año, o de zafra tras zafra, son a veces improbables. Se puede obtener el quilaje, pero la calidad a veces puede ser no la ideal. Entonces entra ahí a tallar el castigo, algunos puntos menos que se traducen esto en menos ingresos, y con ello las expectativas también de recuperar el dinero o de ganar algo a veces se desvanecen. Entonces, hay una muy buena probabilidad de que la producción agrícola este año esté de parabienes, atendiendo al dinamismo con el cual se está moviendo o se está desarrollando este fenómeno del Niño. Enero se anunciaba que iba a ser algo flojito en las lluvias. Vamos a ver cómo se comporta febrero. Los reportes agrometeorológicos del envío semana a semana nos acompañan, entonces tenemos la posibilidad de compartirlos con ustedes y así también ustedes tomen las decisiones adecuadas para poder ser partícipes de este éxito del cual se está hablando que va a llegar en este 2024. Ojalá y sea así. Entonces también, como les mencionaba, la disparidad de las lluvias en diferentes regiones del país ha hecho que, por ejemplo, en el Chaco paraguayo, el algodón, que se caracterizó por una gran presencia en la zafra pasada, este año esté un poquito flojo. ¿Por qué? Por esa cuestión de la ausencia de las lluvias, la cual hace que posiblemente los productores se replanteen qué rubros van a poder realizar o trabajar en este periodo agrícola que se abre para una región muy importante económicamente hablando hoy día y que constituye la expansión de la frontera agrícola en nuestro país. El Chaco es muy importante, sabemos de la riqueza de sus suelos, sabemos lo hostil de su clima, pero así también la genialidad de cientos de productores, de cientos de profesionales que buscan convivir con esa hostilidad y ofrecer a las plantas que proveen, en este caso, el algodón para las industrias textiles, materia prima, rindes buenos y adecuados que permitan entonces seguir evolucionando con miras a la industrialización o la exportación también de las fibras de algodón. Y por cierto, también es una planta que se aprovecha no solamente las fibras, sino que también las semillas, el deslinte, la extracción de aceites u otro tipo de materias primas también a partir de esa semilla. Entonces, muchos productores tendrían que apostar a otros rubros, es lo que se menciona en este momento en el Chaco paraguayo. Si bien la expectativa de siembra de algodón en el Chaco hacía entender que incluso superaría la soja, al final esto no pasó. En este caso, los socios de una cooperativa que trabaja con el rubro algodón creen que se llegarán a unas 20.000 hectáreas y que en toda la región occidental se llegarían a unas 50.000. Pero no está lloviendo y solo queda esperar, según expresan desde el Chaco paraguayo en relación al rubro algodón. Les decía, hay regiones en donde ha llovido demasiado, hay algunas en donde ha llovido adecuadamente y en otras prácticamente nada, lo cual obliga a los productores a empujar la siembra hacia fechas que no son precisamente las adecuadas para lo que representan los tiempos que necesitan las plantas con la intención de obtener de ellas entonces buen rendimiento. Entonces, si bien es cierto la agricultura va creciendo en la región oriental, sabemos se ha consolidado con el complejo soja, en el Chaco paraguayo se está andando recién prácticamente en pañales, pero eso no significa que sean muy inocentes en ese sentido, sino que involucra que hay muchos rubros todavía por explorar sus potencialidades y que permitirían entonces también vincular a otras cadenas para la obtención de recursos económicos. Al fin y al cabo es eso, trabajo para generar recursos económicos, distribución de los ingresos entre la comunidad, entre el país y que haya circulante y con ello también
detrás de eso se vayan haciendo inversiones vía los impuestos que uno va pagando, inversiones que permitan entonces multiplicar, progresar y por sobre todo también darnos tranquilidad a todos los ciudadanos de que se están haciendo bien las cosas. Entonces, según mencionas, el Chaco tiene enormes oportunidades de crecer en la agricultura, pero lo que está pasando con el algodón es para aprender, ya que prácticamente en solo un año se logró un crecimiento 3 veces más en una zona donde todavía no hay logística suficiente, como les decía. Entonces esa es la realidad del Chaco paraguayo, donde se habla o se hablaba en un inicio de 50.000 hectáreas a sembrarse, pero atendiendo a las condiciones atmosféricas y como les mencionaba recién también, la hostilidad del Chaco mismo hacen que las expectativas en cuanto a la siembra hayan disminuido a más de la mitad inclusive. 5 de la mañana, 30. Bueno, a lo nuestro. Empezó la cosecha de sésamo. Si bien es cierto, hubo lugares en donde la falta de lluvias, paradójicamente, retrasó la siembra. Entonces muchos están todavía trabajando todavía en las partes reproductivas del cultivo. Los campos están todavía en la fase reproductiva. En otros ya la cosecha está realizándose y los rendimientos, si bien es cierto, muchas veces no son los que transmiten todo el potencial de un rubro muy importante, están adecuados. Hasta ahora algunos reportes hablan de entre 800 y 1.200 kilos por hectárea. Una de las principales limitantes que muchas veces impiden a los agricultores, ese 1.200 ya es bastante elevado, pero puede ser que en algunas regiones se den en casos muy puntuales. La tecnología de producción del sésamo, que está muy ligada a la agricultura familiar, nos da a entender de que la falencia muchas veces se da, si bien es cierto, hay genética muy bien desarrollada, investigación y desarrollo muy bien avalado en nuestro país. En la chacra, el agricultor no tiene la posibilidad, o también teniendo la posibilidad, el interés en realizar análisis de suelo. El análisis de suelo es el punto de partida para todo tipo de emprendimiento, ya sea agrícola o pecuario. ¿Por qué? Porque nos permite conocer el estado de salud del suelo, qué nutrientes tenemos disponible, así también qué falta, cómo podemos corregir algunas deficiencias de eso y por sobre todo también el nivel de pH, conocerlo. ¿Por qué el pH? Porque sea este alcalino o ácido, permite que los nutrientes se movilicen, hace que la raíz pueda absorber o captar esos nutrientes esenciales y con ello entonces ofrecernos rendimientos por encima de nuestras expectativas. Pero si el pH no es el adecuado, hay elementos que bloquean a los importantes que absorben la planta, nitrógeno, fósforo, potasio, por decirlo algunos a nivel macro. Entonces, al bloquearlos, la planta se ve débil, se ve raquítica, no llega a producir lo que queremos y le culpamos a la semilla. Entiéndase, eso es una costumbre y se da. También, por más que tengamos el análisis de suelo, sepamos la realidad que conlleva los aspectos químicos que en el suelo están, la fertilización, reforzar lo que en el suelo ya está o faltaba, aplicando al suelo según las recomendaciones y según también las tecnologías disponibles. Hoy día se habla mucho de fertilización líquida, se habla, sabemos bien lo de los granulados, la de lenta liberación y otras tecnologías más también disponibles para la aplicación de las mismas. A medida que vayamos utilizando esta tecnología, la producción en cuanto a rindes aumentará. ¿Y qué conlleva eso? Que si tenemos rindes de 1.000 kilos, como ahora están hablando que se tienen, a un precio de entre 6.000 y 8.000 guaraníes el kilo, es bastante bueno.
¿Por qué? Porque se traduce eso en ingresos que permiten entonces recuperar el capital, tener buena ganancia y reinvertir en nuestros campos. Pero si el precio estando a 8.000 guaraníes y tenemos rendimientos de 500 kilos, 400, 300 en el mejor de los casos, eso no ayudará en absolutamente nada. Puede que recuperemos el gasto del costo de inversión, pero la renta, esa recompensa por tanto trabajo, no se va a dar y con ello se desanima. Generando entonces en la siguiente zafra la falta de interés del productor de producirlo, cambio de rubro, buscar otro tipo de trabajos que le permitan generar más recursos, abandonar las tareas de campo y por ende entonces generar un tipo de problema ya que muchas veces lo sentimos en la capital, la migración de la gente del campo a la ciudad y se topan con un muro muy duro y muchas veces lastimosamente esa gente cae en situación de vulnerabilidad, empujándolos a la drogadicción, la violencia y sabemos bien dónde paran todos ellos al final. Lastimosamente van a la cárcel. Por eso hablaba hace rato de la necesidad de aprovechar todo ese capital humano que tenemos y potenciar la construcción de industrias, no de cárceles, la capacitación de más mano de obra calificada para cualquier tipo de empresa que quiera instalarse y sin desmeritar la labor de los agentes de policía o la vocación que tengan algunos para realizar esa labor importantísima para todos, la de protegernos, la de cuidarnos. Hacer también mirar a la gente más allá de lo que representa esa labor, trabajar en esas industrias y aplicar esos conocimientos para generar valor agregado a muchísimos productos o tipos de cosechas que se realizan acá en nuestro país y que pueden aprovecharse. Pese a que hay sombras en donde se sembró más tarde el sésamo por falta de lluvias, en los recorridos, menciona en la publicación que estoy acompañando acá con mi comentario, dicen que se está viendo un buen desarrollo en las parcelas de sésamo. En cuanto a la expectativa de cosecha, se señala que se está viendo. Se cree que podrían tener mejores promedios que en años anteriores y que estarían rondando, muy optimista este dato, entre 800 y 1.200 kilos por hectárea. Sin embargo, es importante destacar que el promedio nacional en sésamo sabemos bien que va entre los 500 y 600 aproximadamente, en cuanto a lo que hace ya al cálculo final. Bueno, también hace mención a lo de la fertilización, al análisis de suelo, fertilización, cuidados culturales y manejo del cultivo que son necesarios y también el manejo post cosecha. Evitar que los granos cosechados entren en contacto con agentes contaminantes. ¿Por qué? Porque las trazas o los equipos encargados de la medición en cuanto a la inocuidad del sésamo detectan trazas ínfimas y corremos el riesgo de que se nos rechace la carga. En caso de Japón, por ejemplo, las trazas permitidas son ínfimas, 0,01, algo así nada más era. Entonces, Japón es el mercado que paga bien por el sésamo paraguayo. No es el único mercado, pero es el que paga mejor. Entonces, si perdiéramos Japón, habría que buscar mercados mucho más lejanos, lo que involucraría un costo logístico mayor y menores ingresos a los que actualmente se están percibiendo. En la campaña 2023-2024, según lo que propuso Capexe, el precio referencial es de 8.000 guaraníes. Con lo cual, si el productor llega a cosechar 1.200 kilos por hectárea, estaría teniendo un ingreso bruto de 9.600.000 guaraníes. Buen ingreso que, descontando los costos de producción y otros gastos que se presentan dentro de la ronda del cultivo, generan buen retorno. Y de los cuales menciona acá, el costo de producción va entre 2 y 3 millones y medio de guaraníes, dependiendo de si se contrata o no personal para las labores correspondientes al cultivo. Como les decía,
muy buena expectativa, muy buen ingreso generado a través de lo que representa el precio referencial, y si se tienen rendimientos adecuados, obviamente esto va a ayudar bastante. 5.40. Bueno, en nuestro país es muy interesante la denominación que tienen las rutas, algunas ya construidas, otras construyéndose y otras en la planificación, veremos, ¿verdad? Obviamente, por el tema de recursos. Se habla de la ruta de la leche, un tramo muy considerable de la parte chaqueña, en donde esta conectaría varios puntos de zonas productivas y que confluyen en la industria muy importante, desarrollada y anclada en ese punto del país, para poder procesar la leche y producir diferentes tipos de productos generados a base de la misma. La ruta de los granos, por ejemplo, en la zona del corredor de exportación, en la zona de Itapúa, Alto Paraná. La ruta del arroz, por ejemplo, de la que se hablaba hace no mucho tiempo también, que sería paralela al río Paraguay y que conectaría hasta la zona prácticamente del desvío o del ramal que va a Concepción, ahorrándose unos cuantos kilómetros los que vayan hacia ese lugar. Es una ruta planificada que hasta el momento está todavía en eso, en planificación. Ahora, en este 2024, ayer, horas más, horas menos, la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunciaba que posiblemente se dé el inicio de las obras para la construcción de la ruta de la banana. Esto en la zona de Caaguazú, específicamente Tembiapona, un distrito muy importante considerado la capital de banana en nuestro país, cuyos mercados a nivel local sabemos bien su participación e influencia, también son la Argentina y el Uruguay. Esta ruta de la banana, que son un tramo de aproximadamente 45 kilómetros, va a brindar una salida de todo tiempo o de tiempo completo a los camiones que circulan con esa mercadería a diferentes puntos del país o de la región. Entonces, esta posibilidad permitiría ahorrar tiempo y así también evitar ese largo recorrido en balsa cuyo trabajo se limita hasta las 20 horas por lo generalmente durante el día, y entonces aquellos que no logran cruzar en ese horario ya tienen que esperar al día siguiente. Entonces también, es cierto, hay un camino terraplenado que bordea este lago Iguazú, un gigantesco lago y muy imponente en su belleza, y el microclima que genera también para la producción de la zona es algo inigualable. Entonces, esta ruta, que va a permitir una salida directa a los mercados nacionales e internacionales, será el medio más cercano y rápido para llegar a la localidad de Iguazú de aquí a poco. Las obras de la ruta de la banana arrancarán en el 2025, según Claudia Centurión, anunciando la pavimentación asfáltica de 40 kilómetros en el marco de la realización de la ruta de la banana, una obra bastante esperada desde hace tiempo. Entonces, hay que mencionar que, como les mencionaba, esta zona exportadora o productora de banana para el país y para el mundo genera alrededor de 40 millones de dólares al año, y se estima que el negocio representa el movimiento de 5.000 camiones de gran porte cargados con banana. La obra va a generar un alto impacto social y económico para toda la población, con una rentabilidad social del 45%, y que obviamente va a mejorar la vida de los pobladores, aproximadamente unas 25.000 personas que dependen de la balsa o de su funcionamiento para cruzar de una manera más ágil hacia la ruta internacional número 2. O también un poquito más de trabajo, bordear ese majestuoso lago Upacaraí e ir por Raúl, a ver un poco, Oviedo, algo así es. La denominación de la ciudad, no recuerdo bien. Vamos a ver un poco Raúl Arsenio Oviedo.
Entonces, es una realidad prácticamente ya palpable de aquí a poco para los pobladores de Tembiaponá, esta ruta de la banana, que beneficiará a 25.000 personas y obviamente también todo lo producido a todos los productores, no solamente de esa localidad, sino que también de la región. De acuerdo al anuncio realizado por la ministra, los trabajos arrancarán en el 2025 y según su cronograma buscan agilizar todo en este segundo semestre. Además, se está comenzando con las tareas de preinversión, estudiando la fuente de financiamiento junto con el Ministerio de Economía para incorporarla dentro del próximo presupuesto. Así que está en el veremos, están las intenciones y ojalá se dé para una gente muy trabajadora y una zona bastante productiva y creciente como lo es Tembiaponá. Y obviamente Raúl Alceno Oviedo, Nueva Toledo y otras regiones más también de los alrededores del Caaguazú y Alto Paraná prácticamente. Bueno, eso es todo lo que compartiremos por hoy con ustedes, digo bien. Y ya, Dios mediante, nos reencontraremos mañana con más Amanecer Agropecuario, aquí junto conmigo, Freddy Ortiz, y así también Sebastián Moyano en Control Central. Muchas gracias a todos, hasta pronto.